Buenos días, espero esté teniendo un feliz sábado. Este es un día lleno de bendiciones si caminamos con el Señor. Hoy nos corresponde leer el tercer capítulo del libro de Segunda de Reyes. Pero para empezar, yo le invito a ver el versículo 17 en la parte final del capítulo 1. Nos decía que en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, murió Ocosías. Y también nos decía que en su lugar reinó su hermano Joram, rey de Israel. Y hoy, al empezar el versículo primero del capítulo 3, nos dice que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat. Esto, como ya lo dijimos hace 2 días atrás, porque Josafat puso como corregente a su hijo Joram, es decir, reinaban los dos al mismo tiempo. Y hoy hablaremos de Joram, rey de Israel. Nos dice en el versículo 2 que él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre. Él había quitado las estatuas, los ídolos de los dioses paganos, pero no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, que persistía el falso culto a Jehová en el pueblo de Israel. Hoy nosotros también podemos pensar que estamos alabando a Dios y realmente estemos teniendo un culto falso al Señor. El versículo 4 nos dice que Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Esto lo hizo en época de Acab. Pero cuando Acab murió, este se rebeló contra Israel. Entonces salió de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y también invitó a Josafat, rey de Judá, para ir a la guerra. El rey Josafat le respondió al igual que le había respondido a Acab cuando lo invitó a la guerra: iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Así también se unieron al rey de Edom. Recordemos que los edomitas eran descendientes de Saúl, por lo cual tenían parentela con los israelitas y los judíos. Decidieron ir por el camino de Edom, es decir, dar la vuelta por el sur, bordeando el Mar Muerto, y llegar a Moab por otro lado, por el cual no era habitual normalmente que lo asalten en guerra. Estos salieron y anduvieron durante 7 días, pero al 7.º día les faltó agua. Entonces dice el verso 10 que el rey de Israel dijo: Jehová he llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat, que siempre estaba dispuesto a pedir la voluntad de Dios, a consultar a algún profeta, preguntó: ¿acaso no hay aquí profeta del Señor para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel le dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat. Entonces el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba. Pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Recordemos que Acab y Jezabel siempre tenían por centenares profetas que servían a Baal. El rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Eliseo le dijo: vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano del Señor se posó sobre Eliseo. Este versículo puede ser muy bien utilizado para que nosotros estemos siempre pendientes que la música que alaba a Dios también puede mejorar la atmósfera espiritual en la que es más fácil escuchar la voz de Dios. El Señor le dijo a Eliseo: haced en este valle muchos estanques, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Esto es poca cosa en las manos del Señor. Así que también a los moabitas tendréis en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil.
El Señor estaba dispuesto a obrar milagros a pesar de la impiedad del pueblo de Israel. Los moabitas, que eran descendientes de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, siempre hicieron lo malo ante el Señor. Siempre iban más allá en lo referente a la idolatría y a su adoración ante estos ídolos. En Deuteronomio capítulo 20, versículos 19 y 20, el Señor envía a su pueblo, cuando entrara en guerra con alguna nación, a no talar los árboles. Pero en este caso sí pide que se talen los árboles. Así retrasarían la recuperación económica de Moab. El versículo 20 nos indica que a la mañana, luego de ofrecer el sacrificio, vinieron las aguas y la tierra se inundó. Así hubo aguas para los hombres y para los ganados. Pero al enterarse todos los de Moab que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron. Y en el verso 22 nos cuenta que brilló el sol sobre las aguas y vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Ellos imaginaron y se dijeron: esto es sangre derramada a espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Con que al botín Moab. Y así todos fueron en busca del botín. Cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron, asolaron sus ciudades y sus tierras fértiles, tal como el Señor había enviado. El verso 26 nos cuenta que cuando el rey de Moab vio que lo vencían en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron hacerlo. Entonces, viéndose vencido, tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, así pidiendo a sus dioses que peleen por él en esta situación. Como decíamos en antes, los moabitas llegaron a tal perversidad que aún sacrificaban a sus propios hijos. Viendo esto, los israelitas y todo el ejército se alejaron de allí y regresaron a su tierra, pues los moabitas habían sido derrotados. Qué historia esta, ¿verdad? Cuando el hombre se aparta del Señor, cada vez va más y más profundo cayendo, hasta llegar a cometer actos realmente execrables, actos de locura, como lo hizo el rey de Moab. Mientras el hombre se mantiene de parte del Señor, es Dios quien pelea sus batallas. Aquí podemos ver un ejemplo maravilloso. Hoy que es sábado, ve a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado.